motivo y una situación muy difícil para el país. El tema de Abelardo de la Espriella y el multitudinario respaldo que ha despertado preocupa porque no estamos frente a cualquier fenómeno. Recordemos que nosotros ya habíamos vivido esto durante el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. En el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez se privatizaron varias empresas del Estado que se vendieron a precio de huevo, se fusionaron entidades diciendo que iban a ser más eficientes. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Trabajo. Ocurrieron los mal denominados falsos positivos, donde ya la Jurisdicción Especial de Paz está diciendo que son 7.839 jóvenes quienes estuvieron comprometidos en esa tenebrosa operación de la fuerza pública del país, donde por obtener ascensos mataban a personas, a jóvenes inválidos a cambio de trabajo. Todo eso se presentó allí. Se aumentó la participación de los Estados Unidos en Colombia con las bases militares de la mano del señor Álvaro Uribe Vélez. Y recordemos que Álvaro Uribe en ese momento estableció lo que se llama el Estado de opinión, que estaba por encima del Estado Social y Democrático de Derecho. En esa época, que fue muy dura, del embrujo autoritario, nosotros éramos una minoría. Nosotros teníamos una bancada de 7 senadores y senadoras de la República, del Polo Democrático en ese momento, y tuvimos que enfrentar, vuelvo, insisto, algo muy similar a lo que se está presentando ahora. Lo que se está presentando ahora es lo que son las mismas propuestas. Abelardo de la Espriella está proponiendo el cierre de 13 ministerios, pero aparte de eso, de 43 entidades del Estado. ¿Eso qué significa? Despedir 700.000 trabajadores y empleados públicos. Por eso fue que ayer estuvimos en un plantón en la ciudad de Bogotá con las centrales sindicales, haciendo el llamado a los 700.000 empleados públicos y a sus familias a movilizarse en las urnas el 21 de junio para detener lo que podría ser la masacre laboral más grande de la historia de este país. ¿Cuáles son esas entidades y empleo público que dice el señor Abelardo que supuestamente es burocracia y que no sirve para el Estado? Estamos hablando de la fuerza pública. El sector defensa hace parte de esos empleados públicos. Los jueces de la República, la rama judicial, por supuesto la rama ejecutiva, pero ahí tenemos institucionalidades como el SENA para la educación de los jóvenes, como el Instituto del Bienestar Familiar, pero además el señor Abelardo está diciendo específicamente que el Estado no debería participar en actividades como Satena o como el Banco Agrario, que es el único banco que puede llegar a cualquier rincón de Colombia para prestarle al campesinado. Entonces estamos frente al mismo fenómeno que nosotros ya habíamos vivido. Uno claramente lo puede caracterizar, estamos frente al neofascismo. Y otro asunto, recuerden que Álvaro Uribe Vélez en la década de los 90 creó lo que se llamó las Convivir, para que asumieran funciones de seguridad. Pues Abelardo de la Espriella, Margarita y Gustavo y quienes nos ven está haciendo la misma propuesta. Es una propuesta peligrosísima cuyas consecuencias ya conocimos en Colombia. Está diciendo que las reservas de las fuerzas militares se constituyan en una fuerza armada paralela al Estado. Eso se llama paramilitarismo. Eso ha costado masacres en Colombia. Llegaron al punto tan doloroso de jugar, descuartizar gente. Una de las regiones más victimizadas por esto fue Antioquia, fue Córdoba, jugar con la cabeza del campesinado, cuando esos momentos sangrientos donde la fuerza pública se le mandó el mensaje que el enemigo no eran los bandidos, que el enemigo era el pueblo, y comenzó a disparar contra su pueblo algunos miembros de la fuerza pública, hoy procesados en la Jurisdicción Especial de Paz, y otros, en otros casos, todas estas masacres, como la masacre del Aro, como la masacre de Ituango, duermen el sueño de los justos en la impunidad de la Corte Suprema de Justicia, siendo tipificados como crímenes de lesa humanidad durante el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Y este señor, Abelardo de la Espriella, está proponiendo lo mismo. Está proponiendo que las reservas se armen para constituir una fuerza paralela al Estado. Es ominoso, pero además está proponiendo, está lanzando varias denuncias para que actúen autoridades judiciales de los Estados Unidos sobre Colombia. Hizo unas denuncias primarias y temerarias frente a varios congresistas del Pacto Histórico, donde según él
informes de inteligencia de los Estados Unidos les hubieran dado una información donde supuestamente, en medio de las mentiras de este señor, hay una compra de votos. Por supuesto que eso lo hace con una respuesta primaria ante la decisión de la campaña de Iván Cepeda, en cabeza del abogado Miguel Ángel del Río, de ir a varios sitios y instaurar las denuncias pertinentes por información que ha llegado de una posible movilización de votos en Barranquilla, en el Caribe colombiano, a favor de Abelardo de la Espriella. Entonces él responde bajo la lógica de que la justicia de los Estados Unidos tiene que venir a intervenir en Colombia. Eso es inaceptable, eso no es aceptable para la soberanía, autonomía de la rama judicial colombiana, ni tampoco para la soberanía del país. Se prevé con el señor Abelardo de la Espriella, entonces, es que nos volvamos una colonia, un protectorado de los Estados Unidos de una manera extremista. Ese, digamos, son como unas primeras consideraciones que tendría Margarita sobre el señor. Mira, Constitucionales, Margarita. Primero, él está diciendo también que él va a acabar con superintendencias de salud. Hay instituciones del Estado que son creadas por la Constitución política, como las superintendencias de salud. Va a dar un golpe a la Constitución. Cuando él dice que va a hacer un recorte del 40% de los gastos del Estado, de entrada eso es un golpe ya de la Constitución, porque hoy el 90% de los recursos que recibe el Estado para el gasto público son lo que se denominan gastos inflexibles. Es decir, constitucionalmente el gobierno no puede decidir discrecionalmente eso para dónde se va, porque ya vienen predeterminados, una parte para las pensiones, otra parte para la fuerza pública, para pagar las universidades públicas, para pagar a los jueces, para pagar la salud, una parte de la salud. Entonces este señor lo que está diciendo es que él, a decretazo, se va a pasar por la faja la Constitución política para hacer este tipo de medidas. Les quiero decir, Abelardo de la Espriella, en todo caso, teniendo mucho ese histórico colombiano que ya hemos referenciado, entre otras cosas, Margarita, pues este señor tenía una fundación y esa fundación apoyó a Ernesto Báez para hacer casi que una apología al paramilitarismo, una sustentación social frente al paramilitarismo. Esto lo dijo Ernesto Báez. Hicieron una campaña contra la extradición. Hicieron una campaña contra la extradición para poder lavarle la cara al paramilitarismo, pero además este señor ha adquirido propiedades que colindan con propiedades de narcos, de alias Barbie, donde hay despojo, desplazamiento forzado. Es decir, este señor se ha dedicado a defender paracos, narcos, corruptos en este país y además, pues, pregona las ideas de ellos. También, pero claro, su oficina no solamente hace eso, sino también la demanda contra el salario mínimo vital. Hoy el señor está diciendo que él va a respetar y a mantener el salario mínimo vital, pero él no es una persona creíble, porque aquí también hay un performance de unas figuras de la extrema derecha lideradas por Donald Trump, de mostrar unos tipos como que son outsiders. Outsiders son figuras emergentes supuestamente de la sociedad civil sin ninguna vinculación con partidos políticos. En el caso de Abelardo, pues Abelardo de dientes para afuera dice que no lo apoya ningún partido político, pero todo el régimen está detrás de él. Bajo la mesa ahí está el partido de la U, el partido liberal, ahí están los Char, ahí está toda la política, el centro, ahí está Federico Gutiérrez, todo el sistema político partidista del régimen está ahí agazapado. No salen con él en la tarima, porque eso se trata el performance, de que este hombre aparezca como algo distinto, como algo independiente, como algo antiuribista, pero además eso es falso. Y eso es parte de lo que hicieron Donald Trump y Milei. Pero miremos cuáles son las consecuencias para esas sociedades que han acogido a un tipo como Donald Trump y Milei. Milei no ha podido reducir la inflación en Argentina, como él se había comprometido que iba a bajar la inflación. En este momento, la tragedia del pueblo argentino es enorme porque el salario que le están pagando, el salario mínimo de los trabajadores no alcanza el 30% de la canasta. Eso es una tragedia. Ayer me llegaban unas imágenes donde en la gran ciudad de Buenos Aires la gente está durmiendo literalmente en las calles, y son imágenes de fuentes muy confiables en Argentina. El caso de Estados Unidos, pues ya es un caso todavía más complejo, un país endeudado hasta los tuétanos, un país que tiene una crisis social enorme,
crisis. Yo leí en estos días una cifra de desnutrición, de altas mortalidades, pues porque el sistema de salud no tiene acceso, pero aparte de eso, la exoneración de impuestos de los ricos y súper ricos y la irresponsabilidad dicha por el propio Partido Demócrata al gobierno de los Estados Unidos respecto a una guerra a Irán y a una guerra a Ucrania que perdieron y no se lo han reconocido al mundo, pero esa guerra la perdieron. Y una en Irán que también perdieron, dejando pues a los Estados Unidos casi que buscando recursos de sus ciudadanos solo para sostener la industria de las armas, porque no tienen ninguna otra industria, porque el proceso de la industrialización se fue para los países asiáticos y para la China. Entonces ya vemos en qué terminan esos performances de la extrema derecha, de ese neofascismo, en un caos, donde no hay proyecto político, donde no hay proyecto de sociedad, en un nihilismo, llevan a la sociedad a un nihilismo, y eso es lo que representa este señor Abelardo de la Espriella, si no es derrotado el 21 de junio, que yo tengo toda la esperanza y la fe que la gente nos va a escuchar, que la gente va a escuchar que está en riesgo los logros democráticos y sociales de Colombia. Ayer me preguntaba Gustavo en medio de comunicación, ¿usted qué le diría a Sergio Fajardo, a Claudia López y a Oviedo? Yo les diría algo muy sencillo. En este momento estamos discutiendo si se defienden las instituciones democráticas o no. No más. Es tan simple, si defender, y yo creo que Oviedo, yo creo que Sergio Fajardo y Claudia creen en las instituciones democráticas. Y solo ellos son demócratas. Podemos tener unas discusiones sobre los programas, sobre las reformas, pero ellos son demócratas en esencia. Entonces yo creo que sí tenemos que cerrar fila quienes defendemos las instituciones democráticas alrededor de Iván Cepeda y Aida Quilpué. Carolina, primero. Bueno, yo creo que ya se venía dando un fenómeno en Colombia, que fue el fenómeno Rodolfo Hernández. Es el fenómeno del outsider. Es un hombre que recogió una base social, que es una base social antipetrista y antiuribista, la supo canalizar a través de las redes sociales y se instauró como un fenómeno político que también nos pasó lo mismo. Estábamos esperando que fuera Federico Gutiérrez, con quien pasáramos a la segunda vuelta, que era el caracterizado uribista, pero pasa el outsider. La diferencia entre Rodolfo y Abelardo es que Rodolfo era un hombre de centro, digamos era un hombre de centro, antipetrista, antiuribista, pero es que Abelardo sí es la extrema derecha, es el neofascismo. Entonces ahí hay un rasgo de que sí hay un ambiente para que surja un outsider en Colombia. Ese ambiente ya venía ocurriendo, alguien desligado de los partidos políticos, y que eso entonces lo termina capitalizando con una estrategia muy bien organizada, una estrategia de mucha plata, porque en la campaña de Abelardo se ve mucha plata, entre otras cosas. Uno extraña las actuaciones que ya debería estar haciendo el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación, porque es un exceso de plata, de vallas, sabiendo las relaciones que este señor ha tenido como defensor de narcotraficantes y paramilitares. Lo que tendría que estar haciendo la institucionalidad es alertar, porque también han habido denuncias que están entrando recursos extranjeros para esa campaña y es ilegal la financiación de recursos extranjeros para este señor. Pero además, lo que connota también un hombre como Abelardo, un hombre precario, con lenguaje de calle, de un histrionismo, una exuberancia, es también la cultura política colombiana, porque uno dice, ¿cómo un hombre de eso lo pueden seguir 10 millones de personas? Entonces allí tenemos un sector que es antipetrista, que han trabajado los medios de comunicación en Colombia, que han terminado de convertirse casi que en operadores políticos de la oposición. Varios periodistas abiertamente ya han demostrado que ellos no eran neutrales, que ellos no eran imparciales, son operadores políticos del régimen político de la derecha, por decirlo así, y el producto es esto, es una cultura política que inclusive admite que un hombre con ignorancia supina, que se muestra absolutamente precario, pueda ser presidente de la República. Es que Margarita y Gustavo, este es un hombre que es capaz de pararse frente a una cámara, de escribir sin ningún desparpajo, de manera fría, sin angustia, de que él coge un gato, lo explota y lo manda a volar. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que con esa frialdad alguien y que pueda disfrutar, mostrar un disfrute cuando describe el asesinato de un gato y un animal. ¿Cómo se llama eso en psiquiatría? Pues les estoy caracterizando. ¿Psicopatía? ¿Sos un psicópata?
pero además es un hombre que sin ningún desparpajo exhibe sus genitales o la ubicación de sus genitales frente a las cámaras sin importarle un exhibicionismo frente a una mujer periodista para intimidarla. Imagínense pues lo que les estoy describiendo, que es un asunto no de la interpretación mía, son hechos que él mismo ha comentado y en los que él ha participado. Carolina, pero además su familia se la cara que pone puede pasar. La prensa corporativa trabajó durante 4 años el antipetrismo. Y yo los veo un poco desconcertados porque escuchando yo a este señor Néstor Morales, estaba un poco desconcertado porque al ver las formas, porque en todo caso acá hay una derecha civilista que maneja las formas, que evita ocultar, que obviamente también ha vendido empresas, unas empresas que eran del Estado, que evidentemente también han recortado derechos, pero cuidan las formas. Entonces yo lo veía desconcertado, pero bueno, ¿cómo vamos nosotros a defender un tipo que habla de esa manera, se comporta así con una periodista, la humilla públicamente, ejerce casi que un maltrato verbal contra las mujeres en cámara? ¿Cómo vamos a defender nosotros eso? Entonces ellos trataban de darse una explicación a sí mismo, ¿no? Pero es que él no es así, él realmente es un actor, él está respondiendo, es un guión, pero hay un desconcierto porque evidentemente este es un señor que se sale de los moldes. También es un asunto muy primario, las respuestas de él son bastante primarias y eso asusta. Yo creo que a sectores empresariales que no saben qué se puede esperar de él, como pasó con Donald Trump, que en este momento la sociedad de los Estados Unidos, pues Donald Trump está en una muy baja popularidad, a pesar de que él también hizo una campaña así con ese nivel de desparpajo, donde decía que él no le importaba lo del feminismo ni las etnias, así como lo dice de la Espriella, que prácticamente ya está anticipando una represión de la protesta. Yo no como de indio, yo no como de negro, no como de nada. Está presagiando que va a haber una represión, es decir, estamos hablando de los mínimos principios elementales, pero el antipetrismo les pesó tanto y construyeron una cultura mediática de operadores políticos sin defensa de los intereses prorricos, que son los que defiende Abelardo de la Espriella, que hoy mismo ellos no entienden hasta el punto en que llevaron este país. Porque es que tú no puedes decir hoy, y esto es otro mito que hay que romper, Gustavo y Margarita, que es que son dos extremos. No, señor. No. Lo de Gustavo Petro, podemos tener discusiones sobre las reformas tributarias que presentó el presidente Gustavo Petro, sobre la reforma a la salud, pero el presidente Gustavo Petro respetó la institucionalidad. De hecho, yo creo que en la historia reciente es el único presidente que ha tenido que vivir un verdadero sistema de contrapesos democrático, con un Congreso ya excesivamente bloqueador, obstruccionista, fallos permanentes, absurdos de las altas cortes frente a actos administrativos del gobierno, el Consejo de Estado ensañado, respondiendo con celeridad y tumbando fallos, como por ejemplo el que le permitía al gobierno avanzar con los caminos vecinales y las vías terciarias con las juntas de acción comunal, fueron y lo tumbaron, la Corte Constitucional retrocediendo toda su jurisprudencia para decir que supuestamente el gobierno no había mandado la plata suficiente para la salud. Eso es falso. Vimos un retroceso también de las altas cortes en unos fallos que buscaban obstruir el proyecto democrático, pero yo no vi aquí un dictador. Yo no vi aquí no hay un hombre autoritario. Yo he visto un hombre sujeto a fallos muy discutibles y muy cuestionados de las altas cortes, que retrocedió inclusive en su propia jurisprudencia muchos de esos fallos. Bueno, y una cosa es que nosotros tenemos la oportunidad, esto es un proyecto político de continuidad y unas reformas profundas que necesita el país. Y eso lo tendría que hacer cualquier proyecto político de continuidad. Y hay que corregir errores que se cometieron en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y para mí el principal error es que tú no puedes hacer una transformación profunda de Colombia cuando tu primer staff y tu primera línea son contrarios a ese proyecto de país que fue aprobado. A mí me parece que uno de los errores garrafales que cometió el presidente Gustavo Petro fue José Antonio Campo Alejandro Gaviria. Es que tú no puedes transformar el neoliberalismo poniendo un neoliberal al frente de la cartera de educación, que es una de las carteras de política social más importantes. Ahí hubo un problema porque tuvimos y tienes en el Ministerio de Hacienda, que es un ministerio absolutamente transversal, es casi que el corazón de un gobierno, se lo entregas a una persona contraria al proyecto político. Entonces yo creo que ahí se perdieron muchas oportunidades el primer año para avanzar en cambios, porque de alguna manera la élite logró introducir dentro del gobierno unas personas
que le pusieran cortapisas, y la gente tenía una ilusión de ver muchos cambios mucho más rápido. Por supuesto que logramos lo del salario mínimo vital, la reforma pensional que ahí la tienen a punto, ellos están tratando de tumbarla en la Corte Constitucional, se logró avanzar en entrega de tierras, se logró avanzar en la gratuidad de la educación superior, pero hubo otras cosas en las que no se pudo avanzar por esa obstrucción que también hubo al interior del gobierno. Cuando tú llegas a un gobierno que fue la primera vez, y ese es un mérito y una gratitud eterna al presidente Gustavo Petro, abrir la puerta para que un gobierno democrático y popular tuviera por su primera vez la oportunidad de gobernar, tú te encuentras una inercia del Estado. Toda la burocracia que tú te encuentras está en contra de lo que tú piensas. Entonces tú tienes que dar largas batallas con esa burocracia enquistada durante décadas para que adquieran una direccionalidad distinta, y eso a nosotros nos jugó una mala pasada y nos impidió mucho hacer un avance. Otro tema que le dificultó mucho al presidente Gustavo Petro es que no teníamos un partido. Porque cuando tú tienes un gobierno y tienes un partido, el partido se dedica a ir a las regiones, a hacer pedagogía sobre lo que hace el gobierno, y el partido conecta a la región con el gobierno. Aquí no había partido, había personerías jurídicas, pero no había un partido de masas, de millones de ciudadanos discutiendo, generando debates, propuestas hacia el gobierno. Entonces eso también no lo cobran porque ellos sí están organizados. La gente de Abelardo de la Espriella sí tenía medios de comunicación 24/7 orando la mente de los colombianos contra Y el lo sigue petróleo. teniendo. Y lo sigue teniendo. Nosotros escasamente un año después pudimos, RTBC para iniciar se demoró 1 año y medio. Mucho tiempo para iniciar un proyecto que ha logrado equilibrar la información, la búsqueda de la verdad, darle el micrófono y la voz a los otros sectores distintos a los sectores oligárquicos. Pero sin el mismo Y yo tengo también en este momento la campaña ha sido tomada por la gente, por los jóvenes, por su esperanza. La gente está haciendo una cantidad de acosos, organizando chocolatadas, sancochadas para poderse organizar, ir a votar. Es la grandeza de un pueblo que tiene esperanza y que nos tiene que dar un ejemplo enorme. Mira, hasta Carolina. Yo les cuento lo que yo voy a hacer, el aporte mío. Yo me voy, miren, estuvimos viendo las cifras del triunfo en primera vuelta de Abelardo. Abelardo gana por Antioquia. Si nosotros quitamos los votos de Antioquia de Abelardo, gana Iván Cepeda. Yo he elaborado una carta a los ciudadanos y ciudadanas de Antioquia que se llama ¿Qué nos está pasando? Y mañana vamos a salir desde el Teatro Pablo Tobón Uribe en Medellín a entregarle esa carta a los antioqueños. Entonces quiero dejar aquí la expectativa de esa carta. Yo conozco el alma antioqueña, sé también lo que ha pasado, pero allá hay gentes decentes, que tienen que ayudarnos a salvar a Colombia, porque Antioquia ha sido muy importante para Colombia en muchas épocas. Desde allá se fraguó parte de la independencia con José María Córdoba, se lanzaron ideas progresistas de cambio como Rafael Uribe Uribe. Entonces no puede ser que el retroceso de los liderazgos mafiosos, que también han salido de allá, se superponga a la decencia y al trabajo de los arrieros, de lo que es la libertad antioqueña. El himno antioqueño es «Oh libertad que perfuma las montañas de mi tierra». Es un himno dedicado a la libertad, y lo que está en juego en este momento es la libertad del pueblo colombiano frente al deseo que tiene una élite oligárquica de arrodillarnos a un gobierno de los Estados Unidos, a un gobierno extranjero, con todo lo que nos costó la independencia, descolonizarnos. Eso es lo que quieren ellos, pero además esclavizarnos en términos de la exclusión, de que niños y mujeres no tengan posibilidades, jóvenes tampoco, de que no haya derecho al trabajo. Todo eso es lo que quiero ir a discutir a mi ciudad de Medellín. Entonces mañana haremos el volanteo de esa carta. Qué bueno. Bueno, entonces yo creo que nos queda ya mucho trabajo. Tenemos un trabajo enorme de aquí a dentro de 8 días. Nos corresponde el día D tiene que ver con la defensa del voto, porque pues nosotros tenemos un sistema electoral que todavía es muy vulnerable, muy opaco. Solo después de muchas discusiones y disuasiones, el Registrador General de la Nación ha decidido entregar el código fuente a la Procuraduría General de la Nación, pero no ha sido posible que se haya hecho una auditoría para poder conocer ese software. Entonces lo que tenemos es la movilización de los testigos electorales, de los abogados escrutadores, continuar con esperanza con la movilización en las calles. Yo sí creo muy importante en esta etapa controvertir a Abelardo,
considero equivocada la postura que plantea que no hay que hablar de Abelardo. Yo sí creo que el pueblo colombiano tiene que saber quién es Abelardo, qué representa para este país, como lo hemos hecho, los riesgos frente a la democracia, es perder los pivotes mínimos de lo que es un Estado social y democrático de derecho, pero además lo que él ofrece es devolver a nuestro país aquellas épocas en que nos matábamos por política, por ser liberales o conservadores. Esa oferta que él hace de represión, esa oferta que hace de destripar a la izquierda no es menor, eso ocurrió en Colombia. En Colombia se han ido generaciones enteras por ser de un partido político. El papá de nuestro candidato Iván Cepeda fue víctima del exterminio completo de un partido político llamado la Unión Patriótica, pero también cientos de miles de dirigentes políticos en el siglo XX murieron en Colombia de la mano del Partido Liberal y Conservador, y ellos nos quieren devolver a las épocas más oscuras, o épocas recientes como las que supimos de los falsos positivos, madres con sus hijos embolatados y desaparecidos en un basurero como las madres buscadoras de Medellín. El riesgo es muy alto, entonces llamamos a todos los que nos siguen, a Margarita, a Gustavo, a seguir trabajando sobre los indecisos, sobre la gente que todavía de pronto no ha reflexionado, no sabe quién es este señor defensor de narcos, de paramilitares, que ha vivido de la teta del Estado además, porque tiene contratos con el Estado, con los CHAR, no es una persona independiente, su fortuna no se ha hecho de manera independiente. Él y su familia, acuérdate, el papá fue notario, ¿no? De Uribe. Claro. El papá de él fue notario de Uribe y está acusado de que iba detrás de todas esas tierras que iban robando los paramilitares, iba escriturando. Amiguísimo de Ñaña Hernández, el papá. Sí, clarísimo. Defensor de Alex Saab, que es hombre relacionado con Maduro, ya que ellos dicen que ellos son antivenezolanos. Defensor de los paramilitares, defensor de los corruptos que se robaron y saquearon Bogotá. Pero también con la plata, varios de los bandidos. Con la plata de los... Señor que tiene demandado en este momento el decreto de aumento del salario mínimo vital. Ojo, que no venga a decir el señor entonces ahora que él no está de acuerdo con eso, porque eso no es verdad, está mintiendo. Y es un señor que goza, se alegra, le gusta y lo dice y lo explica de que él metió un gato, lo mató y lo explotó. Eso yo quiero que la sociedad reflexione sobre lo que significa que una persona se pare. A propósito, mañana hay una marcha de animales. Bueno, Margarita, sí. Entonces nos quedaremos pendientes y estaremos muy, muy activos esta semana que viene. Muy importante, Margarita, el mensaje a la colombianidad en el exterior, porque tú sabes que se acaba de cerrar, pues, o bueno, todavía no se ha cerrado porque eso todavía está en discusión, las elecciones en el Perú. Y íbamos ganando por unos votos importantes, pero ahorita cuando llegó ya todo el tema de la de los peruanos que viven por fuera del Perú, ya Keiko Fujimori va ganando como por unos 500 votos. Eso es una tragedia dentro del mapa latinoamericano, que una mujer, pues, relacionada con el fascismo peruano, sea quien gobierne. Entonces yo creo que va a ser muy importante el voto de la colombianidad en el exterior y que nos ayudaras a hacer un llamado porque ya las elecciones empiezan el domingo a votar. Claro que sí.